semana comenzamos un nuevo estudio de los atributos de Dios. Pasamos un buen tiempo en Romanos y ahora empezamos los atributos de Dios. El plan es terminar el resto del año en los atributos de Dios, por ahí por finales de noviembre. Si Dios nos ayuda, llegamos a terminar esta serie. Ahora, quiero que vea algo importante, y es que Dios ha revelado su carácter en las Escrituras. Dios ha iluminado los atributos que lo definen a Él en su palabra. Nosotros sabemos, criaturas finitas, o sea, no lo vamos a entender todo por completo, pero sí podemos estudiar lo que Él mismo ha dicho de sí mismo. ¿Y dónde encontramos lo que Dios ha dicho de sí mismo? En su palabra. Así es como Dios ha hablado y así es como Dios nos habla hoy en día, en su palabra. Antes que el universo existiera, Dios ya existía. Yahweh o Jehová existe independiente de toda materia o de toda secuencia del tiempo. No necesita Dios nada para crear nada, ni existe en un específico espacio o tiempo. Dios no está restringido al presente. Dios está eternamente y completamente en todos los tiempos. Dios no está limitado en nada. No está correcto decir que antes que Dios creara el universo no había nada, porque eso define el espacio y el tiempo. Entonces eso quiere decir que Dios no estaba, y la realidad es que Dios siempre ha estado. Muchos teólogos enseñan y hablan acerca de la inmensidad de Dios, lo infinito de Dios, la trascendencia de Dios. Y obviamente en muchas cosas esto puede acelerar nuestra mente y pensar que es bastante información para lo que Dios es. Pero lo que tenemos que entender es que de verdad somos incapaces de completamente entender quién Dios es en su totalidad. Pero una vez más, eso no nos limita a estudiar a Dios en lo que Él ya se ha revelado, que es su palabra. La razón que hacemos esto es para conocer a Dios. Y en realidad, al entender esto, todo lo que podemos hacer es rendirnos a Él y adorarlo. Porque sabemos que Él es infinito, Él es todopoderoso, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el creador de todas las cosas. Y nosotros no somos esas cosas. Nosotros somos las criaturas hechas por el Creador. Le leo una frase rápidamente de R.C. Sproul, que él es un teólogo y pastor ya fallecido. Dice así él acerca de Dios. Dios opera de acuerdo a la ley de su propia naturaleza, dice. Es decir, nunca actúa de tal manera que contradiga su propia santidad, su propia rectitud, su propia justicia y su propia omnipotencia. Dios, termina diciendo, nunca compromete la perfección de su propio ser o carácter en lo que Él hace. Termina ahí su quote. Vaya conmigo al libro de Efesios capítulo 5. Vamos a empezar ahí con este verso, donde Pablo nos da un mandato y nos dice que hagamos algo. Efesios capítulo 5, verso 1. Dice el verso 1, sean pues imitadores, dice, de Dios como hijos amados. Una vez más, Efesios 5:1, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahora bien, la
omnipotencia de Dios, la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios, su infinidad, su autoexistencia, o sea, su aceidad, se llama eso. Son algunos de los atributos incomunicables de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Abrumadores, o sea, que nosotros no tenemos esos atributos. Nosotros no somos omnipotentes, omnipresentes, omniscientes, no somos esas cosas. Dios sí. Estos se llaman atributos incomunicables, que nosotros no los compartimos con Dios. Ahora, sí hay atributos comunicables que tenemos como Dios, que compartimos como seres humanos, al menos hasta cierto punto. Si los tenemos en común, créame, no los ponemos en función como Dios los pone en función, pero sí tenemos en común ciertos atributos comunicables de parte de Dios. Efesios 5:1 lo acaba de decir el apóstol Pablo: sed pues, o sean pues, imitadores de Dios. Quiere decir que en algunas cosas, algunos atributos comunicables de Dios, podemos ser como Dios en esos atributos, obvio, nunca al nivel de Dios, pero esas cosas somos partidarios, tenemos parte en esas cosas, ¿ok? Vayan conmigo a Génesis, capítulo 1, versos 26 y 27. Este es Dios hablando. Génesis 1, capítulo 1, versos 26 y 27. Dice, y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados sobre la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Verso 27, Dios creó al hombre, que dice, a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué enseña esto? Bueno, enseña que estamos hechos a la imagen de Dios, en el sentido de que hay algunas cosas que los seres humanos tienen en común con Dios que otras criaturas no tienen en común. Los animales no tienen ciertas virtudes en común como nosotros las tenemos con Dios. Por eso Dios dice que nos creó a su imagen y semejanza. En algunas cosas nos parecemos, pero no somos Dios. Eso es tontería pensarlo. Obvio, hay grandes diferencias y muchas diferencias entre el creador y la criatura, que somos nosotros. Nosotros somos la criatura, Él es Dios todopoderoso, Él es el único creador. Usted y yo no tenemos poder para crear nada en el aspecto como Dios lo tiene. Hay algunos atributos que son comunicables, o sea, que compartimos con Dios, y esa es la referencia que Pablo hace de imiten a Dios, dice. Imiten a Dios, por eso lo dice de esta manera. Es importante entender esto. Indica que sí tenemos algunos atributos y alguna capacidad de reflejar el carácter de Dios, pero no necesariamente como Él los practica y los refleja. Especialmente atributos como el amor, la bondad. Esas son cosas que podemos nosotros mostrar, nunca como Dios, pero son atributos que Dios tiene que nosotros también podemos compartir con Él. Así que hoy quiero que veamos el atributo siguiente, y es la independencia de Dios, o la autoexistencia de Dios. La independencia de Dios o la autoexistencia de Dios, o la aceidad de Dios. Que eso significa que Dios tiene como base su existencia en sí mismo. Decirlo de otra manera es, Él no depende de nada ni de nadie fuera de sí mismo. Dios es autosuficiente. Él es independiente en su ser.
en sus virtudes, en todas sus acciones. Él no depende de ninguna criatura, pero todas sus criaturas sí dependen de Él. Déjeme leerle unos salmos y unos versos que vamos a leer enseguida, así que si quiere ir apuntándolos o simplemente nos va siguiendo ahí rápido. Salmo 33, verso 11. Salmo 33, verso 11 dice: el consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. No le pregunta a nadie Dios qué hacer, qué decidir, su consejo. Nunca. Salmo 115, verso 3 dice lo siguiente. Salmo 115, verso 3 dice: nuestro Dios está en los cielos. Y esto queda más claro, no puede haber otro verso. Salmo 115, 3. Él hace lo que le place. Él hace lo que le place. No pregunta, no cuestiona, no pide consejo. Él hace lo que le place. Y quiero que vaya escuchando el vocabulario de estos versos y de lo que vamos a estar hablando hoy. Porque la idea es entender a Dios bíblicamente y no el Dios que se ha inventado en el cristianismo que hoy escuchamos en púlpitos débiles alrededor de todo este país y en todos lados. Necesitamos conocer al Dios de la Biblia, no al Dios que nosotros queremos que nos digan. Salmo 115:3 dice: nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. Necesitamos empezar a conocer a nuestro Dios, su carácter, sus atributos. Ahora vaya a Daniel, por favor, capítulo 4, verso 35. Daniel, capítulo 4, y escuche la consideración de Dios hacia el ser humano, las naciones y su creación y sus criaturas. Daniel, capítulo 4, verso 35 dice lo siguiente: todos los habitantes, eso es de todos los tiempos, todos los habitantes de la tierra son considerados, ¿qué dice? Como nada. Mas Él está con letra grande ahí, significa Dios, actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Una vez más, ¿qué significa eso? Lo que leímos en Salmo 115:3, Él hace lo que le place. Dice: nadie puede detener su mano, ni decirle, mire la parte final del 35 de Daniel 4, ¿qué has hecho? Nadie puede cuestionar a Dios. Él tiene el derecho primeramente y simple y sencillamente no tiene valor. Rápidamente vaya al Nuevo Testamento, Juan capítulo 5, verso 26. Es necesario varios versos porque lo que quiero que usted vea es quién Dios es en las Escrituras. No en mi opinión, no en la opinión de ningún pastor, en la opinión de lo que la Biblia dice de sí mismo, que quiere decir que Dios dice esto de sí mismo. Juan capítulo 5, verso 26 lo dice de esta manera: porque como el Padre tiene vida en Él mismo, es lo que estamos hablando, autoexistencia, no necesita de nadie, así también le dijo al Hijo, Jesús, le dio al Hijo el tener vida en Él mismo. Una vez más, un atributo es la independencia de Dios. Él no necesita a nadie ni nada para existir. Dios no depende de nadie ni de nada. Ahora nosotros, por otro lado, dependemos de Dios. Y muchas veces dependemos de otras personas también. Quiero que vaya a Hechos 17. Escuche estas increíbles declaraciones de parte de Dios. Hechos 17, 24 y 25. Hechos 17, 24 y 25 dice lo siguiente. 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas. Y aquí viene la parte que quiero que reconozca. Como si necesitara de algo. Déjeme decir algo. Si el Dios de la Biblia necesita algo de alguien o de alguno de nosotros en algún momento de la historia de todos los tiempos, todo esto es una mentira.
pero Dios no necesita de nosotros. Dios no necesita de nadie para existir. Él existe sin necesidad de nadie de nosotros o de ninguna cosa. Como si necesitara algo, dice. Puesto que Él da a todos vida y aliento a todas las cosas. Dios nunca ha necesitado nada de nadie. Quiero que eso esté claro. Tenemos que empezar a conocer al Dios de la Biblia. Dios es autosuficiente. No necesita una criatura creada por Él para existir. Él existió antes de que había nada. Él siempre ha existido. Y esto tiene que quedar claro en nuestra mente. Vaya a Apocalipsis capítulo 4, verso 11. Estamos hablando de los atributos de Dios. ¿Quién es Dios bíblicamente? Apocalipsis 4:11. Digno eres, dice, Señor y Dios mío, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder. Porque tú, dice, tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Quién quiso crear todo esto? Dios. No fue una ideología torpe inventada por hombres que dice que algo explotó de la nada y todo se creó. Eso es más loco considerar. Es Dios el que hizo todas las cosas. Quiero que tome un segundo para pensar en esto. Antes de que existiera algo, Dios ya existía. Dios creó todo, escuche esto, sin la necesidad de crear nada. Dios crea todo, no porque tenía necesidad de crear algo. Dios crea todo sin necesidad de crear algo. Dios no estaba en el cielo triste y solo diciendo, creo que voy a crear algo que me adore. Creo que voy a crear algo. Eso no es un Dios, eso es un Dios falso. Nuestro Dios omnipotente, todopoderoso, no necesita de nada, nunca. Ese es el Dios de la Biblia. Dios no estaba en el cielo pensando, ay, como quisiera que me cantaran. No. Dios creó todo sin necesidad de crear nada. Él eligió crear puramente por su propia voluntad soberana. Esto se llama la voluntad de Dios. La voluntad soberana de Dios. No hubo una opinión, no hubo una junta, no hubo una, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensan? No, Dios decidió. Ese es el Dios el cual nosotros amamos. Efesios capítulo 1, verso 11. Efesios capítulo 1, verso 11 dice, también en Él hemos obtenido herencia, dice, habiendo sido predestinados. Subraya esa palabra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados, según, ¿qué dice? El propósito de aquel, ese es Dios, que obra todas las cosas conforme al consejo de ¿qué? De su voluntad. La pregunta es, ¿qué fue lo que movió a Dios a predestinar a sus elegidos para que lo alabaran para su gloria y gracia? Efesios 1:5 tiene la respuesta. Efesios 1:5 dice lo siguiente. Nos predestinó, dice, para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. Dice, y aquí está, ¿conforme a qué? Conforme a la buena intención de ¿qué? De su voluntad. ¿Por qué Dios salva a los suyos? Porque quiso. Regresamos a Salmo 115, ¿no? Que dice, Él hace lo que le place. Él quiso salvar a algunos y los salva. Conforme a la buena intención de su voluntad. Escucha esto, por favor. Como criaturas creadas, eso somos nosotros, por el Creador, ese es Dios. Nosotros no podemos obligar nada al Creador. No hay nada que usted pueda hacer
para causar que Dios haga algo. Dios obra conforme a su soberana voluntad. No hay una oración especial, no hay una fórmula, no hay ore 10 veces esto, venga al frente y que le unjan y que le pongan manos y que se caiga 10 veces y que corra alrededor de... No hay nada que usted pueda hacer para causar que Dios haga algo. Dios simple y sencillamente hace por su propia soberana y buena voluntad. Por eso es que decimos, Dios es bueno. ¿Por qué? Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Porque ¿quién aquí puede decir Dios no ha sido bueno? Dios es bueno. ¿Por qué? Por su voluntad. No por nada que usted o yo hayamos hecho. No hay un incidente, no hay una causa suficientemente trágica o difícil que vaya a causar, escuche esto por favor, cambiar lo que Dios mismo ya ha decidido hacer sobre esa circunstancia. Lo que nosotros sí hacemos es presentamos todas las cosas ante Dios en oración, creyendo que Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Y en todo, Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Vaya conmigo a Job. Le muestro algo importante. Déjeme decir esto y luego leemos por qué le digo esto en Job. Job 35. Vaya a Job 35, por favor. Versos 7 y 8. Dios no gana nada con nosotros. Voy a decir otra vez más. Dios no gana nada con nosotros. Ahora vaya a Job 35 y le voy a mostrar. Verso 7. Si eres justo, dice el verso, ¿qué le das? ¿O qué recibe él, refiriéndose a Dios, de tu mano? Verso 8. Tu maldad es para un hombre como tú. O sea, cuando haces el mal a un hombre. La segunda parte del verso 8. Y tu justicia, o sea, tus buenas obras, tu obediencia, para un hijo de hombre también. O sea, el que usted sea justo o bueno, o sea, la palabra en inglés es wicked, malo, y actúe mal, no cambia quién Dios es. No le afecta en nada. ¿A quién le afecta? A nosotros sí nos afecta, pero no a Dios. Dios sigue siendo Dios. Claramente esto no afecta a Dios, porque Él por sí mismo ya es bendecido. Déjeme decirlo de otra manera, nuestras buenas obras no agregan a Dios nada. Nuestras malas acciones no agregan a Dios nada. Las consecuencias de cualquiera de las dos caen sobre nosotros. Escuche lo que dice Jesús. Es Jesús hablando. Lucas capítulo 17, verso 10. Lucas 17, verso 10. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, refiriéndose a los santos, ¿okay? A nosotros, digan, siervos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Pero ¿qué vemos hoy normalmente? ¿Qué quiere la gente cuando están haciendo algo por Dios? ¿El aplauso de quién? De otros. Miren lo que Jesús dijo. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Entendamos esto. Sí, Dios se deleita en nuestra obediencia, pero no le sirve de nada a Él, en el aspecto donde no le cambia a Él quién Él es. Ahora, si somos desobedientes, las consecuencias son directamente hacia nosotros. Quiero que entienda algo. Dios todos los días es honrado por seres humanos y Dios todos los días es deshonrado por seres humanos. ¿Cree usted que eso cambia quién Dios es? No. No.
No cambia su esencia, no cambia quién Él es, su carácter. No le afecta en lo absoluto nuestra honra o deshonra. Dios sigue siendo quien Él es. Ahora sí es cierto que la creación muestra su gloria. Ha sido glorificado en su creación, es glorificado en su creación. Por su providencia, Dios es glorificado. Por la redención que Él ha permitido y nos ha regalado a nosotros a través de Cristo Jesús, Él es glorificado. Eso es verdad. Eso no se discute por ningún momento. Dios siempre es bueno. Pero necesitamos entender que todo esto tiene que ver con su gloria revelada y nuestro reconocimiento de ella. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros somos los beneficiarios. Dios sigue siendo Dios, con o sin estas cosas. Dios era Dios antes de todas las cosas. Entonces la pregunta puede ser, entonces, ¿qué son las criaturas en sus manos para Él? O sea, ¿qué somos nosotros en las manos de Dios? Vaya conmigo a Isaías 40. Esto responde. Déjeme, antes de leer, vaya a Isaías 40, ahí manténgase. Si Dios hubiera querido, Él hubiese podido continuar solo por el resto de la eternidad. Nunca hubiese Él necesitado ser adorado. Más que Él ha decidido mostrar quién Él es a través de su creación y a través de su palabra, quién Él es, sin necesidad de haberlo hecho. Entendiendo esto, ¿qué somos nosotros entonces para Dios? Isaías 40, verso 15. 15 al 18, luego saltamos unos versos y seguimos en el 40. 15 al 18 dice, las naciones les son como gota en un cubo y son estimadas como grano de polvo en la balanza. Él levanta las islas como el polvo fino, dice. El Líbano no basta para el fuego, dice, ni bastan sus bestias para el holocausto o para el sacrificio. Todas las naciones, verso 17, ante Él son como, ¿qué dice? Como nada. Menos que nada e insignificante son consideradas por Él. Verso 18. ¿A quién pues asemejarán a Dios? ¿O con qué semejanza lo compararán? No hay nada con qué comparar a Dios. Ahora salte el verso 22 ahí mismo en el 40, 22 y 23. Dice, Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas, como grillos, pues. No voy a pensar la langosta, se pensó una langosta de las que venden caras, no, como los grillos. Él, dice, es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Verso 23. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificante a los jueces de la tierra. Espero que estén viendo. Este es el Dios de las Escrituras. No un Dios que la gente se imagina, que es como un genie que nos puede dar nuestros sueños y nuestros deseos. Y que si solamente haces esto, Él te lo va a cumplir. Es muy diferente, una vez más lo digo, esto es muy diferente. El Dios de las Escrituras es muy diferente al Dios que la mayoría de iglesias están predicando. El Dios bíblico es en quien nosotros creemos. Es el que usted tiene que creer. Y Él merece ser adorado, reverenciado. ¿Por qué? Porque Él es el único Dios verdadero. 1 Timoteo, capítulo 6, Nuevo Testamento. 1 Timoteo, capítulo 6, versos 15 y 16.
Dice la cual, verso 15, manifestará a su debido tiempo el bienaventurado, dice, y único soberano, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Verso 16, el único que tiene inmortalidad y habita en luz insaciable, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Él es el único inmortal. Él no necesita de nadie para existir. No hay nadie como Él en su majestad, no hay nadie como Él en su excelencia, no hay nadie como Él en su perfección. Solamente Él sostiene todas las cosas y todas las criaturas que Él ha creado. Y solamente Él es independiente de todo esto y de todo lo que Él ha creado. Lo digo de otra manera, Dios da a todos, pero no se enriquece de nadie. Una vez más, Dios da a todos, pero Él no se enriquece de nadie. Estamos hablando de la autoexistencia de Dios, la independencia de Dios. Es un atributo de Dios. Él no necesita de nada y de nadie. Ahora, agregado a esto, tenemos que entender, Dios, el Dios de la Biblia, este Dios no puede ser encontrado buscándolo. Voy a aclarar lo que significa esto. Y voy a decir esto 2 veces, solo para que me escuche bien. Dios solo puede ser conocido cuando Él es revelado en el corazón, escuche esto, del hombre por el Espíritu Santo a través de su palabra. Una vez más, Dios solamente puede ser conocido revelado al corazón del hombre a través del Espíritu Santo por su palabra. Entonces, ¿dónde encontramos a Dios? En su palabra. ¿Y quién es el que causa que busquemos a Dios? El Espíritu Santo. No va a encontrar a Dios, escuche esto por favor y quiero que esto esté claro, en una visión, no va a encontrar a Dios en un sueño, o va a encontrar a Dios en una profecía, porque eso ya no hay profetas, ya no hay apóstoles. Encontramos a Dios en la Biblia, en su palabra. Todo lo que necesitamos para vivir una vida que le da honra y gloria a Dios lo encontramos en su palabra. La creación nos muestra que hay un creador. La creación misma lo alaba. Pero ¿qué si queremos conocer a ese creador? Ese creador no se encuentra más que en otro lugar que en su palabra. Y ese creador no se deja conocer más de lo que él ya ha dicho de sí mismo, que es su palabra. Su disposición, sus afectos, sus modales, su carácter, quién él es, sus atributos, sus afectos. Todas estas cosas las encontramos en lo que Dios ha revelado de sí mismo. Ahora la pregunta es, ¿realmente conocemos al Dios de la Biblia? ¿O hemos estado conociendo a otro Dios? Porque el Dios de la Biblia solamente se deja conocer a través de su palabra. Ahora, no es solamente el intelecto por el cual nosotros conocemos a Dios, y esto es imposible adquirir el conocimiento de Dios solamente con intelecto, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarlo ¿en qué dice? En espíritu y en verdad. Dios solamente puede ser conocido espiritualmente. El hombre caído no puede conocer a Dios porque el hombre caído sin Cristo no es espiritual. El hombre caído sin Cristo es un hombre carnal. ¿Qué necesita suceder en la vida de esa persona? Necesita nacer de nuevo. Solamente al nacer de nuevo podemos conocer al Dios de la Biblia. Y el nacer de nuevo viene simple y sencillamente por obra de Dios mismo.
Es algo sobrenatural que ha sucedido. Estábamos muertos y ahora estamos vivos. Nuestro corazón era de piedra y ahora es un corazón de carne que es receptivo a las cosas de Dios. Esto no podía suceder si no es que Dios hace un milagro para darnos vida. Jesús afirma esto en Juan 3:3. Jesús dijo, Juan 3:3, Jesús le contestó, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Podemos intelectualmente leer y memorizar, pero el que no nace de nuevo, que es obra del Espíritu, no puede conocer a Dios, no puede ser salvo, no puede entrar al reino de Dios. Esta es obra de Dios. El Espíritu Santo tiene que brillar en nuestros corazones, transformar, cambiar nuestros corazones, no nuestro intelecto. ¿Por qué? Bueno, tenemos que recibir algo. 2 Corintios capítulo 4 nos dice qué es lo que tenemos que recibir. ¿O qué hemos recibido? 2 Corintios capítulo 4, verso 6. Pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz. Es el que ha resplandecido en nuestros corazones. ¿Quién ha resplandecido? Dios. Dios ha resplandecido en nuestros corazones. Es el que nos da vida, de la muerte a vida. El que abre nuestros corazones para iluminar, dice el verso 6, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. ¿Para qué? Para conocerlo a Él. ¿Por qué nos despierta Dios de estar muertos? ¿Por qué nos da vida? Para conocerlo. Para conocer al Dios de la Biblia. La razón que recibimos vida es para conocer a nuestro Dios. ¿Y dónde lo conocemos? En su palabra. El alma regenerada, el alma que ha sido regenerada, tiene que crecer en gracia. Una de las evidencias que usted ha nacido de nuevo es que está creciendo en la gracia y en el entendimiento y el conocimiento de quién Dios es. Esa es una evidencia, es un fruto que su vida está dando, que está creciendo en conocer más y más al Dios de la Biblia. Se lo muestro, 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18, dice lo siguiente, 2 de Pedro 3, 18. Antes bien, miren lo que dice, crezcan en la gracia y ¿qué? Y el conocimiento, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La evidencia de que somos de Cristo es que crecemos en el conocimiento de quién Él es. Dice, a Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Muy importante, si decimos ser creyentes, estamos creciendo en conocer quién Dios es. Y una de las cosas que tenemos que saber es que Dios es autosuficiente en su existencia. Él es independiente de cualquiera de nosotros. Déjeme terminar con un objetivo, o el objetivo que el cristiano debe de tener como oración principal en su vida. ¿Okay? Colosenses capítulo 1, verso 10 dice lo siguiente. Este es un objetivo que el creyente tiene que tener en su vida si ha nacido de nuevo. Colosenses 1:10, para que anden, que dice, como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada. ¿A quién? ¿A usted? ¿A su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus vecinos, a sus amigos, a los de la iglesia? No, lo que le agrada a Dios, dando fruto, dice, en toda buena obra. ¿Y qué? Y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa es la oración. Señor, ayúdame a crecer en conocerte más y más. La responsabilidad más grande del creyente es conocer a Dios. Queda la gran comisión, pastor. Es parte de la vida cristiana, del diario vivir. Pero la responsabilidad más grande del cristiano es conocer a Dios. Porque si no conocemos al Dios de la Biblia, ¿qué estamos compartiendo? Un mensaje errado. Un mensaje erróneo. ¿Qué le decimos a la gente? ¿Conoces a Cristo? Ah, no conoces a Cristo. Ora esta oración. Ok, oró la oración el hermano. Y ahora sos hijo de Dios, vas a ir al cielo. ¿Seguro?
Debemos conocer. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Decimos cosas solo porque es lo que se nos ha enseñado. Dice, no, ¿qué dice la Biblia? Seamos como los de Berea. ¿Qué está diciendo este? Examinen lo que está diciendo alguien. Oye usted algo por ahí, me escucha a mí aquí parado, donde sea, escudriñe y diga, hey, esto no está. Ah, sí, de verdad, Dios es así. Eso es parte de quien tenemos que ser. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir creciendo. Dice, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Salvador. Usted, eso suena difícil. Bienvenido a ser un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano que quiere conocer al Dios que dice que ama, al Dios que dice que viene a adorar, viene a cantar. Conozcamos al Dios que servimos. ¿Por qué? Porque no hay otro Dios como nuestro Dios. No hay. Porque Él es el único Dios verdadero. Todo lo demás es falso.